Buenos días, otra vez. Muy buenos días y muchas gracias por la asistencia. Veo alguna cara conocida también del curso que mantenemos en la Facultad de Filosofía y, bueno, ya comento que por la temática de hoy habrá algunas cosas que ya conoceréis de la clase del viernes pasado. Bueno, quiero agradecer a los miembros del Grupo de Estudos Audiovisuais, GEAL, del Departamento de Ciencias da Comunicación da USC, su invitación y, en particular, a Óscar López y a Pablo Calviño, que se han ocupado de la organización de este simposio y que, además, antes nos han comentado que, en realidad, es un deseo personal de ellos, ¿no? Bueno, comienzo. En mi largo título ya os anuncio que voy a abordar temas similares a los de Fran, al menos lo relativo a la decadencia del orden simbólico y a la supremacía del imaginario en la actualidad, pero que obviamente va a ser una visión muy diferente. Por suerte, poner en juego la propia subjetividad permite que no nos repitamos tanto. Bien, en mi largo título me refiero a la decadencia de lo simbólico en el siglo XXI, un siglo que se ha inaugurado con una prodigiosa ascensión de lo imaginario. El imperio de las imágenes, titulaban mis colegas psicoanalistas de Latinoamérica uno de sus últimos congresos. Los cuerpos tienen cada vez una presencia más imaginaria, que la ciencia y la tecnología multiplican exponencialmente. Esa dimensión de los cuerpos, y diría de la vida, aumenta sin cesar. La imagen de las redes sociales y los selfies, del porno y los encuentros sexuales virtuales es la de un cuerpo reducido a su dimensión imaginaria. No solo ocurre en la virtualidad. La dimensión imaginaria se impone en todos los ámbitos de la vida por la ausencia siempre mayor de la consistencia simbólica, esa consistencia que proporcionaba la función simbólica del lenguaje. En el siglo XXI predomina lo imaginario de las formas y las palabras y, por tanto, del lenguaje siempre más inconsistente. Las identificaciones se han vuelto líquidas, si utilizamos el término de Bauman, pero con Lacan podríamos ir todavía más allá, hacia lo gaseoso, ya que él habló de esta época como la del padre que se evapora. Los sujetos tratan de apoyarse en múltiples identidades igualmente frágiles, que enseguida se muestran incapaces de sostenerles o soportarles, de darles un soporte. Es decir, la palabra pierde su peso y las identificaciones e identidades que se construían con ella, con la palabra, caen con facilidad, empujando a los sujetos a una sucesión interminable de cambios, siempre nuevo, siempre lo mismo. No es fácil acercarse a esta decadencia de lo simbólico sin entrar en la teoría psicoanalítica, cosa que Fran, por suerte, ha hecho en la intervención anterior. Pero yo, sin saber muy bien cuál era el nivel de conocimiento del psicoanálisis de la audiencia, decidí intentar no hacerlo, ¿no? Intentar acercarme a este fenómeno de la decadencia de lo simbólico sin utilizar demasiado la teoría psicoanalítica. Y bueno, se me ocurrió hacerlo a través del arte, utilizar una metáfora relativa al arte, la existencia de una obra original y sus reproducciones. Bien, si tomamos como ejemplo, por ejemplo, para la decadencia de lo simbólico, sin entrar en esa teoría, a la existencia de una obra original, podría utilizar, tenéis aquí reproducciones del cartel del simposio, pues el cuadro que han utilizado los organizadores, el bello Narciso de Caravaggio, que han elegido para el cartel, ¿no? Lo que encontramos en la reproducción del cartel
es la dimensión imaginaria de la obra, mientras que la consistencia simbólica la aportaría la existencia de un original, en este caso el cuadro conservado en el Palazzo Barberini de Roma. Si leo este ejemplo que estoy poniendo desde Lacan, podría decir que las reproducciones del cuadro conforman una cadena interminable de significantes iguales, SSS, sin posibilidad de puntuación, de capitonado, de orden. Es la dimensión imaginaria del lenguaje, sin consistencia ni límite, como en un delirio. El delirio es imaginario, el delirio en la psicosis. Que exista un original que reconocemos como diferente, que actúa como uno de la excepción, nos permite introducir en el discurso la consistencia simbólica. Hay un significante que no es como los otros, un significante amo, diría Lacan, que introduce la posibilidad de una jerarquía y de un orden. Todas las reproducciones se pueden ordenar y puntuar en relación a ese original. Por ejemplo, ser consideradas mejores o peores reproducciones en función de él. Estoy introduciendo así la función simbólica del lenguaje, la significación fálica, lo que le permite al lenguaje tener una consistencia simbólica y convierte a una sucesión de significantes o representaciones iguales en un discurso. Bien, en el siglo XXI, esta función simbólica que estoy introduciendo está en crisis. El sujeto no consigue fácilmente dar consistencia a algunos significantes o imágenes, entre otros. Todo tiende a reducirse a lo reproducible. El original y la reproducción se aproximan. Retomando el ejemplo de Narciso de Caravaggio, se vería fácilmente, porque antes la relación de un sujeto con la reproducción y con la obra original era muy diferente, ¿no? Había todo un misticismo, casi una comunión con la obra original, una relación de búsqueda de eso que tiene de único y singular. Y yo creo que hoy la mayor parte de los que están dispuestos a viajar a Roma en el siglo XXI para relacionarse con la obra original y única, no obstante, tendrán una relación con esa obra bastante similar a la que mantienen con una reproducción. Y es fácil imaginar a ese viajero haciéndose un selfie con ella o viéndola exclusivamente a través de la cámara de su móvil, ¿no? Que es algo que vemos constantemente, por ejemplo, en los museos. De hecho, algunos museos muy sobrepasados han llegado a hacer protestas. La National Gallery de Londres, el Museo Orsay de París, porque los vigilantes no daban abasto para que no hubiese esta especie de enjambre, ¿no? Bueno, uso aquí un término muy lacaniano, en realidad de sujetos que se aproximan mucho a la obra para hacerse el selfie, o que la ven a través del móvil. Bien. De algún modo, con el ejemplo del arte que estoy proponiendo, estoy haciendo un guiño a un ensayo clásico del siglo XX, al célebre La obra de arte en la era de la reproductividad técnica, de Walter Benjamin. En el siglo pasado se abrieron muchos debates en torno a esta cuestión. Y bueno, el arte provocativo y travieso y reproducible de Andy Warhol y el grupo de pop art desafiaron, de hecho, este límite. Hoy, finalmente, podemos constatar el triunfo de la reproductividad robótica
y la decadencia de lo que daba consistencia, desde Lacan también podría decir brillo fálico, ya antes Fran se refirió al brillo, ¿no?, a una imagen, a una palabra, a un significante, a un cuerpo, entre otros. Pero pasemos del arte a la civilización, a la cultura, citando a Freud, en la que lo que encontramos en el lugar de esta obra de arte única u original, en el discurso, cuando predominaba el discurso simbólico, encontraríamos a Dios, al Padre, a las figuras de autoridad, al otro con mayúsculas del que hablaba Lacan. La decadencia de ese orden simbólico no es más que un modo de nombrar la crisis de esas figuras, el final del patriarcado, la caída del padre, tal y como solemos decir los psicoanalistas, que incluso vemos al psicoanálisis mismo, como síntoma de esa caída, porque nació cuando Nietzsche certificaba la muerte de Dios, el otro mayúsculo por excelencia. Y los padres perdían su autoridad en la familia. Se trata de un declive ansiado por casi todos, pues aquellas figuras de autoridad que introducían un orden, una jerarquía, no hacían su función sin su reverso de amo, de prohibición, ley, moral, ideal. No somos nostálgicos del padre, pero sí constatamos los efectos de su evaporación. El declive del patriarcado ha introducido un desorden en lo real en medio del que nos encontramos y, como ya comentó antes Fran, para el que no hay todavía una clara alternativa. Ha de establecerse otro orden. De hecho, se está estableciendo, lo que significa el surgimiento de nuevas formas del síntoma y el lazo social. Este proceso en el que estamos, ciertamente muy interesante, ¿no? En este sentido, los psicoanalistas somos un poco como los sociólogos, ¿no? Estamos muy interesados en lo que está ocurriendo. Pero, bien, este proceso, que es lo que estoy comentando, la crisis de lo simbólico, de la palabra, de la función de la metáfora, la emergencia de lo imaginario, bien, pues nos aboca a la necesidad de comprender lo que está ocurriendo con el goce, con las nuevas formas de goce. Agradezco aquí a Frank que introdujese el goce como el concepto lacaniano para referirse a la pulsión de muerte, como un goce-sufrimiento, como un goce paradójico. Y bueno, pues nos empuja a tener que conocer las nuevas formas de goce, de relación con el objeto, de formas de hacer con la pulsión. Y a intentar interpretar, interrogar, comprender los efectos que esta crisis de lo simbólico ha introducido en estos aspectos. Un primer efecto de ese declive de lo simbólico lo encuentro en la relación de los sujetos con el sentido. Por un lado, lo imaginario y la tecnología invitan al sentido, a la interpretación incesante. Frente a WhatsApp o las redes sociales, los sujetos interpretan y dan sentido. Fundamentalmente, si estamos en la neurosis, desde su propio fantasma, es decir, desde la interpretación fija de cada uno. Pero el mundo imaginario facilita, introduce un empuje siempre mayor a la significación. En el mundo virtual, la avidez, la glotonería del sentido aumenta sin cesar y las interpretaciones pueden fácilmente hacerse siempre más delirantes. De hecho, es interesante que antes ya se jugó, se introdujo algo del lado de la interpretación delirante con alusiones a la paranoia. Y es que es verdad que las redes y lo imaginario facilitan interpretaciones siempre más
paranoicas de qué está queriendo decir el otro, qué me está mostrando, ¿no? Esas interpretaciones de las imágenes, de las palabras, de las frases, siempre más reducidas en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Bien, por otro lado, esa proliferación de sentido lo es de un sentido imaginario, es decir, con poca consistencia, que cae con facilidad, que desvela con facilidad su falsedad y deja al sujeto siempre, al final, más expuesto al sinsentido de la existencia, a su propio desamparo, a lo que hay de goce detrás de todos estos intentos de significación, siempre fallidos en lo imaginario. Podríamos decir que la caída del padre y del patriarcado muestran siempre más el vacío del otro con mayúsculas, del otro de la autoridad, del amo que se esfuma, pero que era también, algo de esto también ya se ha comentado, el otro que nombraba, que transmitía un deseo, que daba a los sujetos una causa para su existencia. Esta situación es la que deja al sujeto actual del siglo XXI desnortado y muy solo frente a su goce, frente a las exigencias pulsionales. Y esto hace emerger la angustia y toda una serie de síntomas siempre más excesivos. La angustia y el exceso son sin duda dos conceptos centrales en la clínica del siglo XXI. Los encontramos siempre más en nuestras consultas y en lo social. Sin dejar de lado esta relación del sujeto contemporáneo al sentido, otra consecuencia que vemos en ese campo de la decadencia de lo simbólico es la devaluación de la verdad. El hecho de que la dimensión simbólica diera consistencia a la palabra permitía sostener la noción de verdad. Con el declive de lo simbólico, las diferencias entre los significantes, uno que era verdadero, la obra original, el significante amo, y otros que no, que eran reproducciones, se diluye. El relativismo se impone, dando lugar a lo que estamos viviendo, la posverdad y las diversas variantes del negacionismo. Bueno, un primer, entonces, efecto que yo leía de esa desaparición, digamos, de lo simbólico, decadencia de lo simbólico. Pero también vemos entre estos efectos de la decadencia de lo simbólico, nuevas reacciones de los sujetos ante eso. Por un lado, una primera respuesta que constatamos los psicoanalistas del sujeto del siglo XXI a esta decadencia del otro mayúsculo es el intento de ocupar su lugar, de situarse en el lugar de esa figura que era la que nombraba, por ejemplo. Y ahí vemos un empuje a nombrarse a sí mismo. Y decíamos también, de ese otro mayúsculo provenía el deseo. Bien, pues a elegir o decidir el propio deseo por sí mismo, a autorizarse a él. El ser hablante del siglo XXI se precipita a la autonominación, a la autoautorización, a la autodeterminación, de nombre, de género, de goce, de cuerpo. Todo debe ser posible sin pasar por el otro que antes daba un deseo, autorizaba para el deseo. Lo vemos incluso a nivel profesional, ¿no? En las posibilidades de autopublicación. Antes había que pasar por el otro también para publicar, ¿no? Por el otro podía ser el editor. Autocomercializarse, ¿no? No hay que pasar ya siempre menos incluso por la plataforma del otro. Uno siempre se autogestiona más.
Digamos que los lugares, además, donde la relación con el otro de la autoridad, con el otro de la asimetría que introducía el simbólico, es decir, el otro que tiene o puede tener un cierto poder o saber respecto a uno, esos lugares, si todavía existen, se problematizan siempre más. Lo vemos, por ejemplo, en el mundo laboral, e incluso en el mundo de la docencia, donde esa asimetría existe respecto, en estos casos, respecto al jefe, respecto al profesor. Surgen los problemas y cada vez se aproximan más o se llevan más esos problemas sin el mediador simbólico al campo directamente de lo legal. Hay siempre más quejas, más denuncias, más expedientes, más intervención, digamos, de la dimensión jurídica. Bien, es decir, el sujeto, por un lado, en esta situación de decadencia de lo simbólico, intenta convertirse siempre más en amo de su goce, gestionarlo. Pero se encuentra con que no es tan fácil, porque lo que le daba consistencia a esa posibilidad, por ejemplo, de darle una consistencia a su deseo, a su propio nombre, era sobre todo el otro, llegaba del otro. Y por tanto ahí surgen con mucha frecuencia la manera, digamos, de sustituirlo, si no es capaz uno solo, es entrar también en el juego de los colectivos. Surgen colectivos, generalmente basados en las propias formas de goce. Quienes gozan del mismo modo se agrupan para dar más peso a su palabra. Pero volvemos a lo de siempre. Si el peso a la palabra se la daba el otro, esos discursos deberían también entrar en ese juego de la asimetría que intentan evitar. Y aquí volvemos a lo mismo que antes comentaba en relación a la introducción, digamos, a una especie de judicialización, que en realidad aquí sería el intento, por ejemplo, que hacen muchos discursos de elevar el discurso a ley, ¿no? De darle la consistencia de la ley. La ley, ojo, para el psicoanálisis, la ley de los hombres, la Constitución incluso, es imaginaria. Lo vemos muy bien, por ejemplo, en el mundo clásico, en una obra que Lacan utilizó mucho en el Seminario 7, la Antígona. En Antígona aparece muy bien el tema de la ley, porque aparece la ley de Creonte, que sería como la Constitución actual, la ley de los hombres, que ella desafía porque ella defiende la ley simbólica, la ley no escrita que regía, por ejemplo, su familia. Entonces, la ley simbólica para el psicoanálisis es una ley no escrita, la del Edipo, a la que aludía antes Fran, por ejemplo. Pero aquí hay un recurso, a falta de ley simbólica, recurso a la ley imaginaria. Vamos a hacer que nuestro discurso se convierta en una ley, pero imaginaria. Y esto es interesante porque es un intento que vemos en algunos discursos, estos que hoy se nombran como woke, que intentan convertir en ley su palabra, con lo cual se harían incuestionables, y esto, bueno, nos abre una pregunta, porque acaba introduciendo un sesgo un poco autoritario, en tanto que una ley sería incuestionable, allí donde intentaban eliminar al otro de la autoridad. Es decir, las cosas son complejas. Y comentaba esto en relación a una posible respuesta de los sujetos del siglo XXI a esta falta de lo simbólico. Otra respuesta es la contraria. Ante la evaporación del padre, se busca su retorno. Hay una llamada al padre, ¿no? Ese sería el retorno de lo terrible, de lo peor. No es fácil soportar la desaparición de la autoridad, porque sin ella el goce no encuentra límite y avanza imparable hacia un exceso que genera un enorme malestar. Y muchos sujetos tratarían, frente a esto, de llamar de nuevo al amo para que reintroduzca el límite y el orden.
Bien, pues si el sin límite que introducía el otro mayúsculo, el desorden se apodera de los cuerpos, de las familias, de las comunidades, una posibilidad es esa reintroducción de la autoridad. Se hace de muchos modos. Se hace, por ejemplo, con un intento de reintroducir la norma, la ley, como os decía ahora, imaginaria, una multiplicación, por ejemplo, de normas y de protocolos para sustituir esa autoridad simbólica que no está. Y, desgraciadamente, también de un modo un poco más real, más feroz, al estilo del superyo actual, que es la reintroducción de figuras de autoridad que estamos viendo en la política mundial. Bien, pero más allá del empuje a ocupar el lugar del amo o del empuje a llamarlo, a hacerlo volver o retornar del peor modo posible, lo que nos enseña la clínica es que el verdadero amo de nuestro tiempo es el cuerpo, que para Lacan es lo imaginario, ¿no? Porque de algún modo, si simplificásemos mucho, para Lacan el cuerpo es imaginario, el lenguaje es simbólico, el goce lo real. Bien, el cuerpo regulado por lo simbólico no era ningún regalo, ¿no? Aquí reintroduzco de nuevo la idea de que para los psicoanalistas no hay una nostalgia del pasado. No era ningún regalo, porque el otro de la religión, el otro del Estado, el otro patriarcal de la familia, imponían su ley y disponían de algún modo del uso de los cuerpos, que manipulaban a través del sentido, de los ideales, de las prohibiciones. Pero, como hemos visto, la ausencia del otro tampoco nos deja en mejor situación en relación al cuerpo. Simplemente es una situación diferente, la actual. Si antes nuestro goce era regulado y prohibido por el otro mayúsculo, por el amo, ahora nuestro cuerpo goza sin límite y lo sentimos casi igualmente fuera de nuestro control, con lo cual se convierte en un amo él mismo. Como constató Lacan ya en su clínica, lo que estamos viviendo es un pasaje de la lógica de la prohibición y la represión en los tiempos de Freud, en la era victoriana, al empuje al goce sin límites que impera en la actualidad. Son las dos caras de una misma moneda, dos extremos de prohibición y goce, pero que responden a un mismo modo verbal, el imperativo. Y los psicoanalistas, al modo imperativo, le llamamos superyo. Es igualmente superyoica la orden no goces que la orden goza. Los cuerpos demasiado atados o demasiado agitados sufren por igual. Por eso hablo en mi título de la clínica del exceso, un sintagma que utilizamos últimamente mucho los lacanianos y que ha trabajado pues, muchos colegas. Yo me refería el otro día a un colega de Milán que por trabajar con síntomas muy contemporáneos, donde el exceso está muy presente, los síntomas alimentarios, lo ha trabajado mucho, que es Domenico Cosenza. Bien, el superyo actual impone el goce, el exceso. El goce está demasiado disponible, tomando los cuerpos de los sujetos que no saben cómo limitarlo y que no siempre cuentan con herramientas para hacerlo. La palabra que era la herramienta cuando imperaba lo simbólico está en decadencia. Creo que en este punto es donde, en este punto del sufrimiento de los cuerpos por el exceso de goce, es donde podemos ver particularmente bien lo que supone, ¿no? esa decadencia de lo simbólico y comprender
la necesidad en la que nos encontramos de inventar nuevas formas para manipular el goce. Y hablando del cuerpo, de los cuerpos que gozan en exceso, surge otro elemento fundamental que constatamos como efecto, síntoma de la decadencia de lo simbólico en el siglo XXI. Y es que lo que habla, o algo que habla predominantemente en los cuerpos, es la angustia. Para el psicoanálisis, la angustia es un afecto que no engaña, que se siente en el cuerpo y nos orienta en la clínica. Pero más allá de su descripción clínica, desde luego lo que sí constatamos es que su presencia en el mundo contemporáneo, en la época, es masiva. La angustia irrumpe siempre más y con más fuerza en la vida de los sujetos, porque el declive de lo simbólico los confronta siempre más a esa ausencia del otro, a su desamparo en el mundo, a su soledad frente al deseo del otro materno, del otro de la pareja, del otro en general. Los confronta siempre más directamente en soledad con esa pregunta sobre lo que el otro quiere de ellos o espera de ellos. A la vez, como ya comenté antes, esa decadencia de la función simbólica en la palabra deja al sujeto demasiado expuesto a las exigencias de su pulsión sin poder mediarlas, manipularlas con la metáfora. Luego intentaré explicar esto más claramente. Lo confronta siempre más a la desnudez de la pulsión, al sinsentido del goce, y eso angustia. La importancia de la angustia en nuestra época es tal que está por todas partes en el discurso social. Ansiedad, estrés, crisis o ataque de pánico. Para el psicoanálisis son nombres de la angustia y son palabras que circulan corrientemente, mucho más allá del ámbito de la salud mental. La obra de Lacan es particularmente útil para leer la omnipresencia de la angustia en la época, porque él supo leer la angustia de un modo muy particular. Allí donde la salud mental solía diferenciarla del miedo en función de la presencia o no del objeto, es decir, la salud mental definía el miedo como con objeto, la angustia como sin objeto, ¿no? Un afecto del cuerpo sin mirar, pero sin objeto. Pues bien, Lacan supo leerlo de otro modo. Para Lacan la angustia no es sin objeto, tiene un objeto. Es curioso porque Freud en realidad en gran parte de su obra la lee como la salud mental, como sin objeto, pero no en Lo siniestro, que es un texto que se citó antes. Ese pequeño texto le da una clave a Lacan en su lectura o en realidad en lo que él ya estaba leyendo en su práctica clínica. La angustia no es sin objeto, permite realmente la lectura de que lo que está ocurriendo hoy, cuando el objeto de goce está presente por todas partes, cuando el goce se presenta al sujeto siempre menos mediado por la palabra, precisamente surge más que nunca la angustia. Y esto es una demostración de algún modo de que Lacan tenía razón. El goce, el objeto del goce, está más disponible que nunca, hay menos prohibición y menos capacidad de manipularlo, de gestionarlo, de mediarlo con la palabra, ¿no? Me acuerdo aquí de una cosa que me hace reír, de Bachmann, Gerard Bachmann, que es un psicoanalista francés que se ha aproximado mucho, ha trabajado mucho con el objeto mirada y que también ha trabajado mucho con el arte. Ha sido comisario de exposiciones importantes y lo es en la actualidad. Si aprovecho cuña publicitaria, que hay una exposición actualmente en la que él es uno de los dos comisarios sobre Lacan y el arte, organizada por el Pompidou. Pues recuerdo que él comentaba en una conferencia que Lacan era un gran meteorólogo,
porque había anunciado que habría una lluvia de objetos. Y estamos ahí, ¿no? En esta lluvia de objetos, el objeto de goce por todas partes. Y lo que surge con más presencia que nunca del objeto es más angustia que nunca. Bien, y llego con esta lluvia de objetos a otro punto central para comprender los síntomas actuales. La hiperpresencia de los objetos apunta también a la sociedad de consumo en la que vivimos. La tecnología y sus gadgets no hacen más que subrayar que el objeto no requiere del cuerpo del otro para encarnarlo. El propio cuerpo y los objetos de consumo son hoy el verdadero campo del goce, de la satisfacción. Una satisfacción que en realidad nunca llega, pero que el sujeto busca sin cesar, iterando, repitiendo un consumo cada vez más compulsivo. Por eso, el paradigma actual del síntoma tiene que ver con este ideal de la época, con el consumo. El siglo XXI es el siglo de los consumos, de momento, de los consumos compulsivos, de la adicción, de la dependencia. Bien, pues entonces el consumo. En El malestar en la cultura y otras obras, Freud nos ofrecía una serie de posibles vías para tratar el malestar, para hacer con el malestar en la civilización. El consumo de sustancias, narcóticos, decía él, era presentado como una de ellas. La adicción, por ejemplo, a una sustancia, a un tóxico, al alcohol, sería un modo de hacer con las exigencias pulsionales para algunos. Pero la obra de Freud ofrecía todo un catálogo de soluciones o relaciones pulsionales. Ciertamente la posibilidad de generar un síntoma neurótico, obsesivo, histérico, pero también la salida por el amor, por la religión, por la creatividad, formas diversas de sublimación que incluían el trabajo intelectual o científico. Entonces, el discurso social de la época de Freud, del siglo XX, podríamos decir, ofrecía al sujeto diversas salidas para el malestar. Mientras que hoy lo que nos ofrece insistentemente como respuesta al malestar, la sociedad, el discurso social, es el consumo. Consumo de lo que sea. El consumo es la respuesta al malestar que ofrece la civilización del siglo XXI. Y los síntomas psíquicos tienen que ver con la época, con el discurso de la época. Por eso las adicciones, dependencias y consumos compulsivos se han convertido en el paradigma del síntoma contemporáneo. ¿Consumo de qué? ¿Adicción a qué? A casi cualquier cosa. Aunque las sustancias legales o ilegales, el objeto oral, la comida, la nada, el otro día explicaba estos síntomas, por eso comentaba al inicio que una parte de mi intervención tiene que ver con algo que comenté en una clase relativa a las toxicomanías y los síntomas alimentarios. Bien, los psicoanalistas lacanianos concebimos de algún modo como un consumo compulsivo todo síntoma alimentario, sea la bulimia, que es obvio, pero también la anorexia, que fue leída como, por Lacan como comer nada, consumo de nada. Pero también consumo compulsivo de videojuegos, de porno, de la propia imagen, de las imágenes de los otros, de trabajo, de deporte, de múltiples experiencias extremas, productos de todo tipo, propuestos por lo social como lo que nos va a solucionar el malestar. No disponemos de demasiado tiempo para abordar las características que hacen a las adicciones o al consumo compulsivo tan central en nuestro tiempo, pero querría introducirlo un poco. Por un lado, creo que es muy importante aclarar lo que entiende el psicoanálisis por una sociedad de la dependencia. Para el psicoanálisis, toda dependencia apunta de algún modo a la dependencia de la madre,
a la dificultad que el niño tuvo, de algún modo en su inconsciente tiene, para separarse de ella. El porqué de esta dependencia lo encontramos en la forma de goce, en el hecho de que en la relación a la madre lo que está en juego es una forma de goce autoerótico en la que el sujeto no tiene que pasar por el otro. En la familia tradicional, si queréis patriarcal, el padre hacía una función de prohibición, de interdicción de la madre, ¿no? Una especie de separación facilitada entre el niño y la madre. Una función que podía ejercer y que hoy ejerce cualquier figura en la familia. Hoy, de hecho, más que del padre o de la madre, se habla de lo parental, ¿no? Pero la función misma está en decadencia en la actualidad, con lo cual el vínculo preferencial inicial del niño con el primer cuidador y sus objetos se rompe con más dificultad. Y bueno, pues pensemos, por ejemplo, porque podemos decir, bueno, ya era el niño y sus objetos. No, el niño, la madre y los objetos en los primeros años se ve como un todo. El niño no diferencia. Si se trata del objeto oral, por ejemplo, el seno materno, no diferencia si es suyo o de la madre. Lo que introducía Lacan, precisamente con el estadio del espejo, es la posibilidad de tener una primera imagen del cuerpo propio. Pero aquí estamos realmente un poco justo antes o incluso aún en ese estadio del espejo estamos en la dimensión imaginaria. La separación del niño se introduciría más por esa llegada a lo simbólico que está en decadencia hoy. Entonces, digamos que desde Freud el psicoanálisis ve en las relaciones de dependencia al objeto algo cercano a esa relación de la lactancia, ¿no? La dependencia o la posibilidad de satisfacerse con un objeto que se considera como propio, como autoerótico, que no requiere un pedir permiso, un pasar por el otro. Si el objeto de satisfacción está siempre disponible para el sujeto, si no necesita pasar por el otro, ganárselo de algún modo, el empuje a la repetición no encuentra límite. La compulsión a la repetición se acelera, se facilita. Y este es el estilo del síntoma del siglo XXI, ¿no? Una iteración constante, una satisfacción inmediata que no pasa por la palabra, que no pasa por el pensamiento. Los síntomas actuales son de este orden, muy ligados al autoerotismo y a la dependencia, consumos compulsivos que se repiten sin cesar, sin pensamiento. Hay un cortocircuito del otro, de la palabra y del pensamiento. Sirve, creo que muy claramente, como ejemplo de la manera de relacionarse con la pulsión del sujeto contemporáneo, las adicciones. Pensar en lo que suponía para un adicto la sustancia. Hay algo de eso, es incuestionable y hay un volver constantemente y un cortocircuitar el pensamiento. En la relación al consumo más exagerada, podríamos pensar pues, en la relación del heroinómano con la sustancia o de casos de anorexia muy graves, donde en realidad se dinamita cualquier posibilidad, además, de llamar al saber, a lo simbólico, al deseo de saber, al deseo de entrar en el campo del saber, de pensar, de preguntarse, de interrogarse por lo que está pasando. No puede. Es un sujeto totalmente dominado por el goce, por el cuerpo, pegado a las exigencias pulsionales. Es difícil abrir una brecha donde pueda entrar el pensamiento y la palabra, ¿no? El heroinómano dedica todo el tiempo y toda la palabra y el pensamiento a imaginar cómo conseguir la sustancia, de qué modo, cuánto consumir, cómo, dónde el dinero. Y en la anorexia vemos algo similar en relación al peso del cuerpo, el peso del alimento que ingiere, dónde, cómo, cuándo. Bien.
Perdonad porque me perdí. Bien. Entonces, por otro lado, hay otros aspectos también muy característicos de la época, de los síntomas actuales, más allá de este carácter de dependencia y autoerótico, como por ejemplo la división. Frente a la división que causaban los síntomas clásicos, por división me refiero a el conflicto que se generaba en un sujeto. Por ejemplo, un sujeto frente a su síntoma antes se dividía porque había un conflicto entre lo que deseaba, por ejemplo, lo que le satisfaría, el síntoma que quería satisfacer, y lo que consideraba pues, un ideal o una norma moral. Bien, había un conflicto. Yo quiero esto, pero a la vez no debo por esto. Hoy día, como este conflicto estaría del lado de lo simbólico, no encontramos esta división con tanta facilidad. Y los sujetos actuales se autorizan a su goce sin conflicto alguno. El sujeto no vive su síntoma, dirían en la salud mental, como egodistónico, como algo que le causa malestar, sino muy al contrario, como una solución que le va bien. Por ejemplo, escuchamos explicar síntomas que generan muchos problemas en la vida, muchas complicaciones, como si en realidad fueran para ellos soluciones. Por ejemplo, alguien nos cuenta que su vida social es posible y satisfactoria gracias al alcohol. O alguien nos comenta que controla su cuerpo y su peso gracias a la bulimia. Se satisface, pero adelgaza vomitando. O alguien nos dice que su relación con la cocaína es mejor que cualquier otra relación de pareja que haya mantenido. Bien, pues en este punto se ve la afinidad que hay también en la época entre la relación al goce de la época y la perversión. El hecho de que muchos sujetos saben de qué gozan y se autorizan sin conflicto moral ni angustia a gozar. Y aquí reintroduzco la angustia a la que me refería como un síntoma realmente de la época para muchos sujetos, pero que en otros casos, cuando la lógica del síntoma es esta lógica adictiva y sin mucho conflicto, sin generar división o conflicto, muchas veces no se introduce con tanta facilidad en síntomas muy graves, ¿no? Con frecuencia, más que aparecer en el propio sujeto, aparece en su entorno, en su familia, en sus amigos, en su pareja. El sujeto no se angustia, pero llega tan lejos en el sin límite de su síntoma que angustia a los que lo rodean. Vive sus síntomas sin conflicto, no pide nada, no pide ayuda. Esa irrupción de la angustia que puede llegar a provocar en el otro puede ser el último límite antes de que colapse, ¿no? En estos casos puede ser lo que consiga que encuentre finalmente un límite a través de los que intervienen pidiendo ayuda por él o empujándolo a pedir ayuda. Bien, por otro lado, síntomas muy contemporáneos, como, bueno, algunos ya los cité, las adicciones o el alcoholismo, los síntomas alimentarios, otro ejemplo sería la fibromialgia, son ejemplos muy claros de una relación o de un tipo de relación con el objeto, con la pulsión, que no pasa por la palabra ni por el pensamiento. Con frecuencia, esos síntomas no llaman al sentido, no llevan al sujeto a hacerse preguntas sobre su causa. A veces, incluso, dan lugar a un discurso demasiado real que no facilita la elaboración o historización de un caso, llevando muchas veces en la clínica a una necesidad de introducir el sentido, de introducir algo que en general nosotros tratamos de deshacer, ¿no? Por ejemplo, un sujeto que lleva describiendo su relación con el goce como un vaciarse y llenarse. No entra tanto en la metáfora
sino que va a algo muy real. La pulsión está desnuda, pues el lenguaje también desnudo, literal, la literalidad, casi lo real del significante. Hay carencia de metáfora, de envoltura simbólica. El síntoma es demasiado real y algunos sujetos llegan con un lenguaje reducido a enunciados o dichos, sobre los que no interviene demasiado el decir. En la clínica cada vez más tenemos que provocar el enigma. Se me ocurre utilizar un ejemplo que utilizaba el otro día, que me parece que deja bastante claro cómo están evolucionando o cómo pueden ir evolucionando los síntomas. Utilicé la inhibición como una variación del síntoma entre el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX, hablar de inhibición podía ser hablar, por ejemplo, de depresión. Una entidad en la que, en el siglo XX, veíamos una dificultad con el deseo. Un sujeto deprimido, para el psicoanálisis, era un sujeto con un problema con su deseo, que inhibía su deseo, que, en palabras de Lacan, traicionaba su deseo. Había Lacan llega a decir, una cobardía moral. Bien, estábamos en el terreno de lo simbólico, del deseo. Hablábamos de una inmovilización metafóricamente respecto al deseo. El sujeto se quedaba parado frente a su deseo. Se paraba frente a su acto, a los actos que podrían llevarlo hacia su deseo. En el siglo XXI, sin embargo, es posible cada vez más que nos encontremos con una inhibición o una forma de la inhibición que no pasa por el desfiladero de la palabra y el deseo y el otro, sino que se escribe directamente en el cuerpo. Nada de palabra o metáfora. Podemos encontrar literalmente a un sujeto inmovilizado frente al deseo porque su cuerpo se paraliza. Por ejemplo, antes cité la fibromialgia. Bien, eso es una cárcel que inmoviliza, que impide físicamente a un sujeto ir hacia la vida que desea, hacia los actos que desea realizar. El dolor el dolor crónico que hoy día está muy presente en algunos sujetos, la fatiga crónica que impide a muchos sujetos levantarse, piden bajas por depresión, ya no es porque tiene un conflicto moral ante el deseo. No, es físicamente hay algo que se lo impide. El síntoma se inscribe directamente en el cuerpo. No es algo del orden de la palabra, el lenguaje y el pensamiento, un conflicto moral como en la neurosis del siglo XX. Puede, incluso en un neurótico del siglo XXI, independientemente de la estructura clínica, porque en realidad el siglo XXI nos lleva a lo transclínico, a hablar de síntomas que pueden darse en una estructura u otra, pero lo que encontramos es que a veces se escribe directamente en el cuerpo sin pasar por la palabra. Creo que ahí se vería. Pasar por la palabra, por la metáfora, por la función simbólica, permitía al sujeto seguir viviendo y moviéndose y elaborar su sufrimiento y su malestar en el orden de lo simbólico, como un problema y un conflicto con su deseo. ¿Por qué no me dejo hacer esto si es lo que quiero y en realidad me parece imposible? ¿O por qué siempre me insatisfago si esto que...? No, ahora es no puedo, porque no puedo moverme, no puedo levantarme por la mañana, o no puedo hacer nada, no puedo ir a trabajar porque el dolor es insoportable. Bien, eso sería algo... por desgracia, del orden de lo que estamos viendo siempre más en esta clínica del exceso y en esta decadencia de lo simbólico del siglo XXI. ¿Y qué propone el psicoanálisis? Si nos acercamos mínimamente, no he mirado la hora, es muy tarde quizá, no sé si... Bien. Si nos acercamos ahora al abordaje clínico psicoanalítico, lo que orienta la dirección de una cura
es salir de esos universales comunes, de lo que hay de común en los síntomas de la época, para acercarnos a lo que hay de singular en el síntoma de cada sujeto. ¿Qué supone esto? Por ejemplo, en un caso paradigmático de consumo adictivo de un tóxico o en un caso de bulimia, nos guiaría la relación particular de cada sujeto con su objeto o sustancia de consumo, de goce. Avanzar hacia qué función está haciendo esa sustancia o ese objeto para cada sujeto. Esta directriz tan simple de orientarse por la función del síntoma aleja totalmente al psicoanálisis de otros abordajes clínicos de lo social. Los diversos acercamientos al problema coinciden en su búsqueda de reducir o eliminar el síntoma. Un acercamiento de cualquier abordaje de la salud mental busca eliminar, reducir el síntoma normalmente. Mientras que el psicoanálisis, guiado por esta singularidad o lo que hay de singular del síntoma o por lo que hay en la función del síntoma que nos pueda enseñar, no tiene nunca ese empuje a eliminar o reducir el síntoma. Ciertamente, si un síntoma pone en riesgo la vida, es necesario buscar un modo de que la vida se preserve. Pero más allá de eso, lo que el psicoanálisis busca es comprender la función del síntoma para cada sujeto. El psicoanálisis aborda el malestar particular que aqueja al sujeto y le lleva a sostener ese síntoma. Avanza de lo que hay de general y común en ese malestar del sujeto, que sería precisamente la parte a la que se refieren, la parte del síntoma a la que se refieren los protocolos biomédicos, a lo que hay de singular y específico en la relación al síntoma y en el goce mismo del síntoma de cada sujeto. No tenemos ningún ideal de eliminar el síntoma. De hecho, a veces nuestra lectura nos hace preservarlo. Por ejemplo, en casos de psicosis, tras una toxicomanía psicótica, podemos encontrar una solución, y es que la persona, el sujeto con esa estructura clínica, está haciendo un uso de ese síntoma para parar el goce invasivo que puede llegar a ocurrir en la psicosis. O tras un síntoma, por ejemplo, anoréxico o un diagnóstico de fibromialgia. A veces es importante llegar a despejar ese síntoma y a eliminarlo, pero otras, en realidad, decir soy anoréxica o soy fibromiálgica constituye una identificación. En un caso de psicosis donde la identificación era fallida, y encontrar esta etiqueta diagnóstica que la sociedad actual reconoce le da un lugar, le da una identificación, un yo, si queréis, simbólico, que fallaba, que no conseguía construir, y un lugar que le permite incluso hacer lazo, presentarse ante los otros sujetos y hacer lazo con otros. Es decir, no hay un ideal para nosotros en absoluto relativo a levantar o deshacer un síntoma. Hay casos en los que la función del síntoma desaconseja eliminarlo, y en cualquier caso el deseo, si hablamos del deseo de un psicoanalista, jamás es el de cumplir un ideal social. Si el ideal social es eliminemos el síntoma, si es una toxicomanía, alcoholismo, ese no es el ideal que mueve al psicoanálisis en ningún momento. No estamos, además, movidos por la urgencia, por suprimir ningún síntoma de forma rápida. Pues nuestra experiencia es que cuando un sujeto consigue finalmente abordar la causa, lo que causaba su síntoma, la modificación o desaparición del síntoma acaba siendo un efecto colateral de la cura. Aquí surge un aspecto que me parece que es una ventaja quizá de la clínica psicoanalítica, y es el hecho de que los psicoanalistas primero nos analizamos, y al habernos analizado tenemos un cierto saber hacer con la angustia del otro,
con la angustia y con la urgencia, ¿no? Porque nos permite soportar la angustia del otro y no caer en la prisa o urgencia. De hecho, Lacan decía siempre que para el psicoanalista se requería una paciencia infinita. A veces que ese síntoma caiga, si es que es necesario que caiga, puede llevar meses, años. La urgencia por hacerlo desaparecer que a veces hay en la clínica porque no soporta que alguien, por ejemplo, venga cuando se está jugando la vida cada semana con un cierto consumo u otro tipo de actividad, no facilita que eso desaparezca. Impide la cura más bien a veces. El clínico que se angustia o cae en la prisa puede dificultar la cura. Y por otro lado, nuestro abordaje nos ofrece un conocimiento de ciertos mecanismos inconscientes como los del superyo, ese modo imperativo al que me refería, ¿no? Que en la época aparece como empuje a gozar. Bien, y que hace que los sujetos lleguen generalmente hablando de su síntoma con expresiones como no puedo no hacerlo, es más fuerte que yo. Eso es un síntoma, sobre todo del siglo XXI. Nuestro saber sobre el superyo nos da una enseñanza sobre forzar o no la eliminación de un síntoma, buscar o no un consumo cero, un peso normalizado, un funcionamiento obligatorio. Porque lo que sabemos es que con ese tipo de estrategias, del lado de la prohibición, de la obligación, del imperativo, lo único que conseguimos es más de lo mismo, un recrudecimiento de las exigencias del superyo. Es decir, lo que sabemos del superyo nos hace desconfiar de la prohibición, la exigencia, el forzamiento, como vía de ninguna cura. Y ya termino, añado un apunte más. Espera, esto quizá pueda saltármelo. Sí. Entonces, el psicoanálisis busca leer el síntoma con el sujeto, ayudarle en su lectura, puntuar y orientar la escritura y reescritura de su historia y de lo sintomático, hasta encontrar la buena manera de hacer con eso, la posibilidad de que algo de su goce se escriba de otra manera, alcanzar una satisfacción posible, transitable, vivible. No hay una norma o un para todos en la clínica, tampoco en los síntomas adictivos o en la clínica del exceso actual. En un análisis se trata de acompañar a un sujeto en la búsqueda de la vida que desea, del mejor modo de vivir para él, que no tiene por qué coincidir con los ideales sociales o el discurso social. Tampoco con el supuesto saber ni religioso, ni científico, ni universitario. Buscamos rescatar el deseo singular, liberar en la medida de lo posible el deseo del sujeto del peso de la mirada del otro. Es decir, salvar eso que aplasta precisamente la omnipresencia de la mirada del mundo actual, del otro familiar, del otro social, del otro virtual. Y cierro mi intervención, como la inicié, con una referencia al arte, comentando que frente al declive de lo simbólico y la primacía de lo imaginario, el arte se convierte en un referente ineludible para el psicoanálisis, porque los artistas son maestros del saber hacer con lo imaginario y sus obras son con frecuencia soluciones singulares. Freud y Lacan lo vieron muy bien. La última enseñanza de Lacan ofrece una orientación privilegiada que en muchos puntos se deja guiar y enseñar por el arte y los artistas, por ejemplo, por la escritura de James Joyce. Es una orientación, sea el último Lacan, sea el arte, privilegiada, creo, para la clínica actual,
porque ya no se orienta solo por lo simbólico, sino por el propio goce, por lo más real. Entonces, aprender del arte, aprender incluso de la psicosis, como aprendió Lacan, a lo largo de toda su enseñanza, porque si Freud separaba un poco frente a la clínica de la psicosis, Lacan ya en sus inicios como psiquiatra dedicó una tesis doctoral a un caso de paranoia. La paranoia estaría, digamos, más del lado del siglo XX, como forma de psicosis, si queréis, porque se alimenta del sentido, ¿no? En cualquier caso. Pero el final de la enseñanza de Lacan y de su toda la enseñanza de Lacan, como la de Freud, se nutren de lo que aprende de su clínica, es mucho más cercano al siglo XXI, se acerca más a la esquizofrenia, es decir, a una psicosis que toca más el cuerpo que la parte del lenguaje, del discurso, del pensamiento, y que estaba, por ejemplo, en el caso Joyce, probablemente un caso de esquizofrenia, como se vio bien en su hija Lucía, que fue un caso de esquizofrenia, pero de un hombre genial que inventa una solución que le permite sostenerse en la vida y, si queréis, encerrar la parte que hay de destrucción, de desintegración que no ocurre en su cuerpo, en el lenguaje y además en el lenguaje relativo a su obra, ¿no? En el Funerals Wake final, por ejemplo. Pero bueno, simplemente reivindicar el arte, reivindicar la locura y reivindicar la última enseñanza de Lacan como posibles maestros para una clínica posible de este tiempo de decadencia de lo simbólico y emergencia de lo imaginario que es el siglo XXI. Fue muy largo. Pues yo tenía preguntado porque en el primer bloque hablaba de la necesidad de estar gozando constantemente, de no poder parar y de que por una parte se retornaba a figurar la autoridad que frenara el negocio. Mi pregunta es si precisamente en los discursos que nos encontramos se crea una figura de autoridad que es ese tener que gozar constantemente. Se podría designar como que también es una vuelta a una figura de autoridad, pero contraria a la anterior. Sí, intentaba introducirlo cuando me refería a el otro es el cuerpo. El cuerpo actual que goza sin parar se convierte en un otro tiránico, ¿no? Es decir, es tan tirano el amo anterior que te prohibía gozar, ¿no? Todas las normas, por ejemplo, en una época como la victoriana, donde el sufrimiento y el malestar procedía de la represión, de una represión causada por un amo externo que estaba interiorizado como una entidad moral, que sería el superyo freudiano, que el actual empuje a goza, 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 que llega también de una entidad no moral, porque no se trata de algo simbólico, sino de un empuje de lo real del cuerpo, del goce del cuerpo, que no encuentra ese límite. De alguna manera, son las dos caras de una moneda. Es verdad, es un otro, es una autoridad. Y esa autoridad exterior de lo simbólico permitía un saber hacer, una manipulación para algunos sujetos. Y, por tanto, los huérfanos del padre que sí tenían ese saber hacer o que creen que ese saber hacer les permitiría manipular el exceso de goce, a veces hacen una llamada a ese otro para que vuelva. Pero la llamada al otro, por ejemplo, me interesó mucho cuando Fran proponía el like de las redes sociales como una forma de buscar una validación o un reconocimiento del otro, ¿no? De alguna manera es muy parecido, yo lo puedo leer como algo parecido a esto que planteas, ¿no? Y es que estamos en un mundo donde ese otro no tiene un peso. Entonces, por mucho que lo llamemos en las redes, por mucho que llegue ese like, si es imaginario,
nunca va a ser suficiente. En realidad, nunca va a ser suficiente aunque haya un simbólico en juego, porque este sería el elemento, el problema real, aceptar la castración, que diría Freud, ¿no? Es decir, que antes introducía Frank como lo imposible, en Lacan, aceptar lo imposible. Hay una dificultad con eso en el siglo XXI, no se acepta tan fácilmente. Entonces, aceptar que el otro no existe, bueno, es una tragedia, lleva muchos años un análisis que llegue ahí. Pero esta llamada al otro en un mundo siempre más imaginario también acaba fallando. El otro mismo es muy imaginario, ese que viene al lugar, ese otro terrible, esas figuras muy obscenas que ocupan, por ejemplo, estas figuras autoritarias que ocupan el poder, son muy obscenas porque en realidad no son otros simbólicos, son más bien el otro real que goza, el otro del goce casi. Pero sí, ese cuerpo que empuja sin cesar al goce, es el otro. Tienes razón, lo ves muy bien. Bueno, eu tiña unha cuestión tirando o fío de aspectos que comentaba no final da intervención, que en que lugar se atopa ou queda exactamente hoxe en día no campo en dous sentidos, en dous ámbitos, mellor dito, que son o ámbito máis académico científico e o ámbito da clínica. En tanto, no ámbito académico, precisamente, esa vontade de interrogarse polo suxeito, por un estado suxeito na súa singularidade, casa mal coa estandarización derivada da aplicación ortodoxa no método científico e sobre das ciencias naturais. E tamén, no ámbito clínico, en tanto que comentabas, seguramente non se ajusta demasiado a esa urgencia que pode ter o paciente ou os pacientes por atopar unha solución rápida, inmediata, fácil, e tamén algo que, bueno, digo, é competitivo porque tampouco o coñezo dese lugar, pero quizás unha vontade tamén de ser diagnosticado, de que se aplique unha etiqueta, de que se diga, pois, ti es hiperactivo ou ti padeces unha personalizada e a partir de aí, pois, aplicar tamén novamente un protocolo. Pois fai isto, ou non fagas isto, ou fai outro, ou incluso, como un estudo de psiquiatría, toma unha medicación, deixa de tomar. Configuramos un pouco o que comentaba con a súa palestra anterior dese terapeuta elixido unha sorte de suxeito de suposto saber que ten a solución aos problemas do individuo que vive na terapia. Bueno, a ver, respecto a en qué lugar se encuentra el psicoanálisis en lo académico y en lo clínico, bueno, solo un apunte sobre lo académico. La obra ingente de Freud es el producto de su trabajo clínico y del conocimiento de su propio inconsciente, que intentó realizar con su, entre comillas, más o menos fallido autoanálisis, con el intento de su correspondencia con Fliess. Pero para nosotros, bueno, los lacanianos, actualmente hablamos de tres pies o tres patas, casi como un taburete, en la formación de un psicoanalista. Su propio análisis sería la fundamental, digamos, el lado también teórico, la formación más teórica y la formación en la supervisión de su propia práctica con otros colegas. Bien, que haya una formación teórica para los propios psicoanalistas impone que exista una formación también reglada, que en parte es solo, digamos, de intención para el mundo psicoanalítico, pero en gran parte también de extensión para un mundo no psicoanalítico. Que sea realizada solo por psicoanalistas o no, ya es otro interrogante, si introducís aquí lo académico. Puedo decir desde Lacan que Lacan enseñaba desde su práctica clínica, que la evolución
de su seminario a lo largo de las décadas se debe a la evolución y lo que va descubriendo en su práctica clínica y en su propio, si no análisis, cuando ya termina sus años de análisis con Lowenstein, continúa su propio análisis en su trabajo con su propio inconsciente en la elaboración del seminario. Él está trabajando también para lo suyo propio. Su querer saber no se extingue nunca, su querer saber del psicoanálisis. ¿En qué lugar se encuentra? Creo que en uno muy bueno, porque creo que hay una gran curiosidad. Creo que precisamente lo que tú planteas de la época, de la dificultad en la época para encontrar un lugar para lo singular y para encontrar un lugar donde no funcione todo a través de la urgencia y la prisa, le da una cierta calma, una magia, un brillo al psicoanálisis, porque es precisamente ese espacio donde puedes encontrar eso. Creo que ahí puede ejercer un poco como objeto de deseo también para el mundo académico, porque lo que propone precisamente es un campo donde el saber no se agota nunca, donde el deseo de saber podría ser insaciable, porque, ya lo digo, Lacan continúa su querer saber sobre lo que tiene que ver con él hasta el final. Y cualquiera de nosotros lo hacemos, tanto en un análisis como después en el trabajo, las elaboraciones de cada uno. Obviamente, lo que nosotros traemos aquí pasa también por nuestro querer saber sobre lo que nos ocurre en la clínica y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí existe creo, una cierta vitalidad y creo que existe un intercambio con el mundo académico que me parece muy interesante. Mi principal interés por estar hoy aquí era ver que un grupo de investigación de la universidad que no necesariamente estaba ligado a la clínica tenía un interés por el psicoanálisis. Me parece fabuloso que esto exista y que haya ese diálogo. Lacan su enseñanza la ejerció principalmente en espacios que tenían que ver con el mundo académico, en los que se abrió un discurso entre clínicos y no clínicos, aunque es verdad que gran parte de esa intelectualidad, mucha de ella ligada a la filosofía, que acudía al seminario de Lacan, acabó en su diván. Eso es verdad. Y muchos de ellos se convirtieron en psicoanalistas, también es verdad. Pero, y él lo dice, habla a los clínicos en gran medida, o ustedes no entienden nada, obviamente acaba diciendo, como dirá el Santán, hablo a los muros, ¿no? Y en realidad no hay esa comunicación de lo que él querría. Lo real se pone en juego en la enunciación propia y en el decir propio, y ahí tenía razón Enrique cuando dijo al inicio que lo más transmisible tampoco sería la voz, sería el acto. Es un acto, ¿no? Hablar delante de los cuerpos de los otros es el acto mismo contingente, no algo tampoco, aunque se hubiera grabado, filmado a Lacan, sería difícil porque perderíamos lo contingente del acto. Hay Philippe Soler, un escritor francés recientemente fallecido, muy amigo de Lacan, que acudió siempre a su seminario, decía que había que verlo en movimiento, cómo se movía mientras hablaba, es decir, cada uno lo que le toque a él destacará. No sé si respondo, porque tu pregunta era muy amplia, tampoco quiero extenderme mucho, pero también diría una cosa. Por un lado dice, sí, es verdad que no hay tiempo, la urgencia se impone, nadie tiene tiempo. Ojo, eso es un nombre posible de la pulsión de muerte. No tener tiempo, que lo que tenemos que hacer sea imperativo. Hay siempre algo que hacer y no se puede decir no porque esto tiene que ser ya ahora. Es la pulsión de muerte. Es lo que decía antes, es tanto la prohibición como el no poder no hacerlo. Son los nombres. La vida está del lado de poder decir sí o no. Entonces, en realidad, mientras estemos vivos, sería bueno que podamos decir que siempre tenemos tiempo. Que sí, no tengo tiempo, pero bueno, si necesitas algo, paro. Todo se puede parar un momento, ¿no? Y eso lo ofrece el psicoanálisis y una sesión de análisis. Y ofrece también un espacio donde poner en juego lo más singular. Que ahí
hay una paradoja en la época. Hay un empuje, por un lado, a la estandarización, a la normalización, a todos iguales, a los universales, siempre más imaginarios a la vez. Pero también es verdad que hay algo en ese caer lo simbólico y que nos quedemos sin eso que de algún modo permitía la diferenciación simbólica. Emerge siempre más, es verdad, la psicosis y emergen siempre más la posibilidad de soluciones singulares que son aceptadas socialmente de ese lado de la psicosis. Por ejemplo, vuelvo al arte. El arte cada vez es más libre, cada vez se agrupa menos en movimientos o uniones o grupos entre los similares. Y algo intraducible y escandaloso en la época, a veces del lado de la psicosis, como el Finnegan's Wake de Joyce que citaba antes, o por ejemplo yo he trabajado un poco a Marcel Duchamp, que también estaríamos en el campo de la psicosis, pero sin ir a la psicosis, los grandes escándalos del siglo XX, de la época de las vanguardias históricas, Stravinsky, cosas hoy día totalmente admisibles, hoy día se acepta muchísimo más fácilmente en ese campo del arte la singularidad de la obra, por ejemplo, una obra que no hace discurso, que no está en lo simbólico, que es ilegible de algún modo, singular radicalmente. Es decir, sí hay un empuje a lo estándar, pero también por ahí el arte enseña, del arte aprendemos los psicoanalistas, hay un mundo en el que ya se está abriendo a las soluciones singulares, que es lo que va a venir al lugar del hacer con lo simbólico para muchos casos del siglo XXI. Sí, sí, Iris. Un poco la misma línea, dentro de todos estos... Te oigo muy mal. Yo tengo aquí un poco la misma línea, dentro de todos estos movimientos de homogenización y de tirarme lo imaginario, ¿se podría hablar si se está de alguna manera gestionando algún discurso o dónde quedarían los discursos tradicionales? ¿El discurso del amo, ¿no? O el discurso del capital, por decirlo de alguna manera? Los discursos siguen vigentes en lo social y el discurso del amo en realidad está por todas partes. El discurso del amo, claro, estoy pensando en los discursos woke de los que hablaba antes, que con facilidad, es decir, allí donde hay sentido, de algún modo, cualquier sentido compartido, cualquier posibilidad de entenderlos, cualquier discurso de algún modo impone el discurso del amo. Solo la singularidad radical sería salir del discurso del amo. El lenguaje mismo, en tanto simbólico, impondría de algún modo el discurso del amo. Hay discursos. El discurso para Lacan, Lacan establece una serie de discursos, 4 discursos, ahora se habla del discurso del capitalismo como un 5º discurso, pero como formas de relacionarse, de lazo social, de relación del sujeto con el otro, ¿no? Él habla del discurso del amo, habla del discurso de la ciencia, habla del discurso de la histérica y habla del discurso del psicoanálisis, cambiando el agente que promocionaría o que provocaría el discurso, ¿no? Es que no sé si me estoy acercando a lo que tú dices o tú me preguntabas otra cosa completamente distinta, de si hay una consistencia de discurso. Si se está generando una transformación en el sentido... Un discurso nuevo. Sí. Es una pregunta muy bonita. No creo que sea fácil que se genere un discurso nuevo, pero sería interesante, porque discurso como forma de lazo nuevo, te dejo ahora mismo, Fran, lo que yo proponía en mi lectura del siglo XXI es que en realidad la forma de lazo con el otro se empobrece y hay siempre una forma más... digamos, estrecha de relación con el objeto de goce,
Por eso, goce autoerótico, no goce que pasa o intenta pasar por el otro. Y esto es lo que, donde yo llego, formaliza un poco Lacan como discurso del capitalismo. Es decir, si hay algo nuevo, está por venir. De momento lo que hay es una aceleración del discurso del capitalismo, es decir, un discurso neoliberal. Pulsional, no. Bueno, yo no es que sea alguien que cite mucho, pero es este término que acuña Jorge Alemán del capitalismo pulsional, pues nosotros podríamos leerlo al revés, como la pulsión neoliberal. Hay una relación con el objeto que intenta no pasar por el otro y que lo cortocircuita al otro. Eso sí es un discurso pues, capitalista. Sí, incluso hay que preguntarse si neoliberal sirve, porque no neoliberalismo é un discurso do éxito a través da formación, o sacrificio, a renuncia, e eso está caendo, eso non opera. Si o personaxe actual de éxito non é Bill Gates, é un influencer, son cousas moi diferentes. O discurso, claro, están todos caídos porque os suxeitos se queren casar con obxectos sin pasar por ninguén. A probar isto que temos aquí. O maior matrimonio que temos. El objeto A. Y ahora será la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues, no necesita esas personas, necesitas unos dispositivos que te dirán o que tú quieres o que deseas. Pero ahí no hay discurso en la inteligencia artificial, o creo. Es un campo interesante, ¿ver? Es imaginario, porque no hay formaciones del inconsciente, no hace lapsus de momento la inteligencia artificial. Y sin pérdida, sin castración, sin que algo pueda salir mal, que algo fracase. Que algo no pueda salir mal es algo que debemos desconfiar. Claro. Yo tenía varias dudas, te las voy a hacer si quieres y luego las respondes. Vale. Lo primero es que nombraste varias veces el término de salud mental, que es algo que se habla mucho, y me gustaría si puedes como definirnos o explicarnos cuál es tu visión de ese término o supongo que la posibilidad que tú valoras de que realmente pueda existir una salud mental. Luego la segunda cuestión, que también la tuve con la charla de antes, es la importancia de lo numérico. Ya no solo relacionado con, por ejemplo, los números de seguidores o de me gustas o lo que sea, sino también con, por ejemplo, los síntomas de la alimentación, pues con el propio peso, las propias calorías, etc. Y ya la tercera y última tiene más que ver con la accesibilidad de pues, las personas, por así decir, comunes o incluso las personas marginadas con proceso de marginación a la consulta psicoanalítica. Es decir, cómo llegan personas, por ejemplo, con algún tipo de problemática de adicción o de dependencia a encontrar esa terapia, dado que el psicoanálisis es algo de lo que se habla hoy en día. Entonces me parece complicado el acceso a esa terapia. Bueno, muy bien. Muy bien. La salud mental. Bueno, ¿qué pienso? Si existe, obviamente como colectivo biosanitario, sí, como idea o concepto para psicoanálisis, no. Nosotros no nos ocupamos de enfermos, le llamamos analizantes. No creemos que haya enfermos y sanos en ese sentido. Tampoco nos ocupamos, aunque llegue alguien, me gusta mucho el término loco, completamente loco, no nos ocupamos de alguien que consideramos enfermo psíquicamente, sino de estructuras clínicas diferentes, un sujeto psicótico, un sujeto neurótico, un sujeto perverso. ¿La salud mental existe o no? Para el psicoanálisis no puede existir porque el psicoanálisis no tiene un ideal de normalizar, ni de categorizar, ni de etiquetar, ni de organizar en digamos, criterios diagnósticos. El psicoanálisis lo que busca es ayudar a un sujeto a
alcanzar su deseo y por tanto apunta a lo más singular de ese sujeto y lo singular no hace conjunto y no permite hablar de los sanos y los enfermos. Hay únicos. Buscamos alcanzar lo que hay de único y de singular en el síntoma de alguien y que pueda tener una relación vivible, incluso gozable con eso. Entonces, claro, para el psicoanálisis no hay salud mental. Hay analizantes que vienen a analizar lo que les pasa y lo que desean y lo que quieren. Respecto a la importancia de lo numérico, me parece muy interesante que señales ese punto, porque para el psicoanálisis lacaniano tiene mucho peso, porque el número apunta a lo cuantificable, que es para Lacan uno de los nombres de lo fálico. Y lo fálico para Lacan también es cuantificar, numerar, poner todo así. Es un modo de defensa de lo real. Antes decía Frank que de algún modo todo sujeto o todo yo es una defensa de lo real, ¿no? De lo real del goce, de lo más singular de cada uno, fuera de sentido, fuera de todo eso que nos haría daño. Y hay algo de eso. Obviamente, en estos síntomas tan masivos, donde el número llega a tener un peso tan grande, es un no querer saber de lo que no podría cuantificarse ni nombrarse, de lo indecible, de lo incontable. Hay algo de eso, de no soportar, ¿y ahora qué hago? Entonces, recuerdo, quizá esto se puede decir porque es algo de hace muchos años y alguien de fuera, y era una niña que hacía natación profesionalmente. Entonces, estaba de hacer natación profesional desde muy pequeño, había introducido lo cuantificable con mucha fuerza en su vida, ¿no? Porque todo se medía, los largos, el número, los tiempos que alcanzaba. Entonces, esta persona, cuando empezó a hacer exámenes, pues ya con 10 años, empezó la angustia cuando se introdujeron, por ejemplo, algo libre, como ahora escribe un texto. Y no estaba el entrenador, ni había tiempos, ni había números, y había un abismo que se abría, el abismo de lo real, de la página en blanco, si queréis, en realidad para cualquier artista. Entonces, esta persona, hubo un recurso, una invención muy grande, y es que había un campo donde había aprendido a enfrentarse a eso que no se cuantifica, que es que hacía surf con su padre. Y entonces esto de ir sola en la tabla hacia las olas, empezó a ver que se parecía un poco a este abismo que se abría de ¿ahora qué? Pero en el surf le gustaba. Entonces ahí empezó a entender que a lo mejor... Pero quiero decir que hay algo que tranquiliza en ese número, ¿no? En ese poder poner a todo número, palabra y, sobre todo, obviamente, volverte al entrenador o a ese ideal que una anoréxica se monta de cuál sería el peso o el número de calorías perfecto. Si ese ideal o ese entrenador existe, aún mejor, porque hay alguien que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, salto al vacío del no saber. Por un lado es ese abismo, pero por otro lado es la pasión del saber que empieza, ¿no? Que se abra el deseo de saber. Y bueno, es muy interesante que lo introduzcas. Es un campo muy interesante. ¿Y cómo acceder al psicoanálisis? No es tan difícil, por suerte, en algunos lugares. Creo que en parte Frank y yo estamos aquí por eso y estamos intentando hacer cosas en Santiago por eso, porque en Santiago sí había poca presencia en lo social, en la extensión. En ciudades donde hay más colegas desde hace más años, como Vigo, Coruña, quizá lo visibilizaron más. En Coruña en concreto, nuestros colegas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis gestionan una clínica, la Clínica del Campo Freudiano, desde hace más de 15 años, donde hay un acceso a un precio muy bajo. En realidad, el precio es un mito, porque la relación al dinero para los psicoanalistas es algo que no pasa tampoco por un estándar, es 1 por 1, con lo cual llega mucha gente
como por ejemplo estudiantes, con los que se encuentra siempre un modo de hacer. Es decir, ahí hay un mito, pero sí es verdad que no hay una presencia tan clara en lo social, quizá en Santiago, sí la hay en Coruña a través de esta clínica por la que pasaron más de 10.000 personas. Hay una relación, pues en la clínica del Campo Freudiano de Coruña hay gente que vive en la calle. Yo recuerdo una colega que lleva años escuchando a alguien que es de estructura psicótica y vive en la calle, y el lazo social más importante que tiene, digamos, es con esta persona a la que va a ver semanalmente desde hace muchos años. De hecho, hay psicoanalistas de orientación lacaniana que están trabajando en ámbitos un poco de lo social también, pues desde el trabajo social, desde la psiquiatría, en ámbitos donde llega muchas veces en lo público casos muy graves. Recuerdo ahora un colega, un conocido que está en la escuela en Barcelona, que es psiquiatra y trabaja en un programa del Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que creado en el momento de Colau, y él y algunos psiquiatras lacanianos o no, pero él lo pidió voluntariamente estando en hospitales, que tratan a personas que viven en la calle, ¿no? Que realmente les lleva la medicación si es que la quieren. No es, ahí estaría la diferencia con el discurso del amo. O sea, tú te orientas por el deseo. El discurso del amo sería, tú tienes que medicarte. Este hombre va... Si usted quiere medicarse, yo estoy aquí o puedo venir cuando usted quiera y si quiere. Es decir, el amo en ese caso no está. Se deja un espacio al deseo del sujeto. Cualquier discurso es un discurso del amo, se aplasta el deseo del otro. Por eso nos analizamos, los analistas, para que en la clínica no esté nuestro deseo, nuestros ideales o gustos o intereses aplastando el deseo de quien nos habla. Entonces sí, hay muchos centros y clínicas en las que muchos colegas trabajan gratuitamente unas horas a la semana. Hay muchos psicoanalistas que ofrecen ese uno por uno también para dar cabida a quien llegue, en las condiciones que llegue y con las posibilidades que tenga. Y bueno, creo que sí, que hay un lugar... Se acoge la palabra de todo el mundo. Yo tenía una cuestión de cuando hablamos antes de la inteligencia artificial, decíamos como que el discurso está vacío. Pues realmente, por ejemplo, se está viendo que detrás de las cosas que te puede decir la inteligencia artificial hay alguien que es el que está programando esas respuestas, y que realmente la inteligencia artificial tiene discursos. O sea, de hecho, ChatGPT, que viene de Estados Unidos, se basa en un discurso woke para muchas respuestas que te da, información que te permite obtener, y pasa lo mismo creo que con Dalila, que es de hacer imágenes. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial realmente está vacía en el discurso? Bueno, introduces algo que ya abordó Lacan en relación a la ciencia, y es que nada va a estar, digamos, exento de los deseos superyos, ideales de quien lo construye o crea, ¿no? Porque tú dices, van a estar los discursos de quienes lo crearon, van a estar... ¿no? Él lo trabajó, yo recuerdo al final del seminario 20, hay un capítulo, yo creo que se llama La rata en su laberinto, donde habla precisamente de los experimentos, ¿no? De la ciencia con ratas, y de cómo no es la rata la que está dando la respuesta ya te la está dando el científico que diseña el experimento y que lo está diseñando desde su propio fantasma y obligando a la pobre rata a hacer lo que le impone a él el super yo o el deseo, en el mejor de los casos. Entonces sí, siempre va a haber algo de eso, pero bueno, yo entiendo que sí, viendo simplemente cómo han mejorado los traductores de Internet con el feedback que van introduciendo las personas, ¿no? Con sus textos, supongo que sí, que la inteligencia artificial mejorará mucho y que se borrarán esos fantasmas anónimos o que se multiplicarán exponencialmente
pero aún así, pues, la función simbólica que permitiría, digamos, que exista un inconsciente para la inteligencia artificial, que tenga esas formaciones del inconsciente, como los lapsus, como los sueños, los actos fallidos, pues de momento me parece que es imposible. Que lo intenten hacer, no lo sé, pero creo que sería imposible. Creo que ahí hay un buen límite de lo que sería la diferencia entre un ser hablante y la inteligencia artificial. Aunque bueno, quizá podamos hablar de un ser hablante desde un nuevo discurso que está por venir y que a lo mejor no se puede llamar discurso si no está en lo simbólico, pero más imaginario y no lo sé, lo que nos depara el futuro. Yo no soy buena meteoróloga como Lacan, que anunciaba la lluvia de objetos. Son as dúas xa, non sei se hai unha intervención, temos tempo para unha intervención breve. Se non damos por concluído xa a primeira xornada do simposio, agradecer a presenza de Antonio e do Solarcio para analizar, porque ademais que as palestras ambas foron moi instructivas e ademais suscitaron cuestións e interese, tamén debate. Era un pouco do que se trataba tamén no objetivo neste simposio. Vémonos mañá a todos os dos asistades, que va a segunda sesión que terán na Nacional López e tamén en Río Alba.